Sindicato Mexicano de Electricistas. Desde su establecimiento en la mayoría de los países por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, el 1 de mayo es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. En México, por primera vez y bajo auspicios del Partido Obrero Socialista, se recordó a los mártires de Chicago un 1 de mayo de 1912, con una manifestación que recorrió la Avenida Juárez, movilización encabezada por varios dirigentes del movimiento obrero mexicano. Sin embargo, sería hasta 1925, bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, que en nuestro país se conmemoraría de manera oficial el Día del Trabajo. Pese a los múltiples esfuerzos de la clase trabajadora, las condiciones actuales de empleo en nuestro país no distan mucho de las que padecían los mártires de Chicago. La flexibilización del trabajo, la ausencia de contratos, los sindicatos fantasma y las jornadas laborales que exceden las 8 horas se han normalizado de nueva cuenta. En ese contexto, miles de trabajadores salieron a las calles de la Ciudad de México con una concentración convocada a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia. El Sindicato Mexicano de Electricistas, como parte de la nueva Central de Trabajadores, recorrió la Avenida Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino. Con un mitin informativo en la Plaza de la Constitución, representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Frente Popular Francisco Villa Independiente manifestarían sus exigencias al gobierno federal, que ha impulsado reformas laborales que van en detrimento de la calidad de vida de las clases sociales menos favorecidas. Los mártires de Chicago, que ofrendaran su vida para que tuviéramos derechos laborales, así como también nuestros paisanos de Río Blanco, los mineros de Cananea y todos aquellos representantes y trabajadores que han entregado su sudor, sus lágrimas, su sangre, para que la riqueza de este país se genere en beneficio del pueblo. Hoy tenemos esa herencia de resistencia, esa herencia de dignidad, que nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos en el rescate de esta patria, que hoy más que nunca reclama que seamos los trabajadores los que convoquemos al pueblo a rescatar nuestra Constitución o elaborar una nueva constituyente. Este 1 de mayo, al igual que el anterior, donde cuando éramos solamente promotora de la nueva central, también acudimos a esta plancha del Zócalo, tienen que refrendar ese compromiso que tenemos como organizaciones sindicales, como movimiento de masas organizados, para revisar lo que está aconteciendo en nuestro país. Por eso creemos, compañeros, que hoy es el momento de los trabajadores. Hoy es el momento de que el pueblo, ante esta crisis del gobierno, demande desde este 1 de mayo, que no debe ser más de conmemoración, sino de lucha, de propuesta, de rescate de esta nación. Hoy debemos lanzar aquí la consigna de que deben ser reinstalados todos los derechos laborales de los trabajadores. Hoy desde aquí, desde la voz de los trabajadores de México y el mundo, debemos levantar la consigna de que no quede ningún joven sin un espacio para su preparación profesional. Hoy desde aquí también debemos levantar la consigna de que el campo debe ser rescatado y que debe ser entregada la tierra a los verdaderos productores.
Hoy desde este 1 de mayo y desde la voz de los trabajadores debemos lanzar la consigna de ir a una nueva constituyente que recupere el espíritu original de los sentimientos de la nación, pero también de la constituyente del 17. Y en ese sentido, compañeros, la Coordinadora Nacional, estamos ahí poniendo nuestro esfuerzo. Hoy nuestros compañeros de la CENTE y trabajadores de la educación y de otros sindicatos y organizaciones populares están marchando en las principales ciudades de este país. También estamos convocando desde esa caravana que va a concluir el 9 de mayo a una jornada nacional de lucha en la última semana de este mes y, por supuesto, en el mes de junio. Esta jornada, que como principal punto estratégico contiene la derogación de todas las reformas estructurales, no es solamente magisterial. Por eso hoy, 1 de mayo de 2014, debe ser el parteaguas. Hay crisis en el gobierno, hay fortaleza entre los trabajadores, hay una aspiración del pueblo de una nueva patria. Unifiquemos entonces, camaradas, nuestros esfuerzos, y si el gobierno no es capaz de administrar la vasta riqueza, tiene que irse. Compañeros y compañeras, reciban un fraternal saludo del Frente Popular Francisco Villa Independiente, combativo y revolucionario, sin olvidar esa lucha constante del obrero, de los trabajadores, de los campesinos y de las amas de casa. El Frente Popular Francisco Villa Independiente siempre se ha solidarizado con la lucha social, combativa y proletaria. Hoy no es un día de fiesta, hoy es un día de reivindicar la lucha desde el norte hasta el sur, porque dentro de ella con los años han venido cayendo miles y miles de luchadores y trabajadores de México. En la lucha constante, el Frente Popular Francisco Villa Independiente mantiene esa independencia de solidaridad combativa y revolucionaria, porque México hoy unifica la lucha con todos los trabajadores, con todos los trabajadores, con todas las familias y con todas aquellas organizaciones y sindicatos. El secretario general del ESME, Martín Esparza Flores, reconoció el esfuerzo de los electricistas que desde hace más de 4 años luchan por la recuperación del empleo y la restitución de sus derechos, menoscabados por el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, emitido en 2009 por Felipe Calderón Hinojosa. ¿Qué mejor forma de conmemorar un aniversario más del Día Internacional del Trabajo para reivindicar la lucha de la clase trabajadora a nivel internacional? ¿Qué mejor forma que salir a las calles, levantar la voz, levantar el puño de los trabajadores? Por eso decimos que en el marco de este Día Internacional del Trabajo, la burguesía enquistada en el gobierno viene de manera sistemática violentando los derechos de los trabajadores establecidos en la Constitución de 1917. Esos derechos de los trabajadores hoy se consideran en México como derechos humanos fundamentales. Sin embargo, la burguesía en el gobierno, lejos de enfrentar al imperio, a las multinacionales, prefiere agredir a los trabajadores de manera sistemática para despojarnos
del único derecho que tenemos o el único patrimonio que es nuestro trabajo. Así el gobierno golpea a los campesinos, golpea a los indígenas, golpea a los maestros que de manera democrática impulsan la defensa de la educación laica, gratuita y obligatoria. En todo el país hay movimientos sociales por defender los bosques, por defender las tierras, por defender el agua, por defender la agricultura, por defender nuestra vivienda. Los trabajadores electricistas cumpliremos en diciembre 100 años, un siglo en las filas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Somos el sindicato decano de los sindicatos mexicanos. La historia nos hizo o crecimos junto con la historia. Hace 4 años y medio, como el resto de la clase obrera mexicana, nos mantenemos en resistencia contra nuestros enemigos de clase, contra los burgueses establecidos en el país. Son capitalistas nacionales en alianza sumisa a los capitalistas internacionales sometidos al imperio. Desde fines del siglo pasado enfrentamos la privatización de la industria eléctrica. Entrados en este siglo, el gobierno disque de la transición democrática nos golpeó como nunca la burguesía lo había hecho. Extinguió un organismo industrial para intentar que claudicáramos los trabajadores. El golpe de Estado fue duro, pues nos dividió. 29,000 sindicalistas huyeron, espantados o no, creyeron en las migajas ofrecidas, dejando olvidadas sus convicciones ideológicas a la par de los ataques furtibundos y los medios de comunicación. Los electricistas que aún estamos en la resistencia, militando en este sindicato, nos da fuerza política e ideológica para crear la resistencia y lograr el retorno al trabajo, para lograr aplicar nuestros derechos humanos, para sostener el pago íntegro de las jubilaciones de más de 22,000 compañeros jubilados que están aquí presentes, camaradas. Resistimos la división provocada y mantenemos la resistencia por nuestro trabajo. En estos 100 años aportamos nuestro apoyo a la lucha de clases. Desde nuestra trinchera en la resistencia y por nuestro trabajo como hace un siglo. Lo esencial es la lucha ideológica, es la forma de aplicar los principios sindicales del ESME, los derechos contractuales siempre unidos a los derechos universales como preceptos constitucionales. Como hace 100 años, será la clase obrera la que encauce el país. La formación ideológica es principal. Hay que prepararse para que la zanahoria no provoque divisiones.
para que los centavos no deslumbren. Hace un año propusimos desde esta tribuna una forma versátil y novedosa para iniciar la nueva central de trabajadores. Crear en las regiones, en cada una de las secciones, una cooperativa de consumo para vincularse más entre el pueblo y fundar comités de usuarios de luz. La nueva central de trabajadores, para hacerlo, deberá de ser diferente a la tradición. Sin comités grandes, sino ágiles, pequeños y flexibles, para impulsar los vínculos populares, sociales en forma dinámica. Dejar de lado los comités grandes a nivel nacional como estatal. Por eso proponemos que cada 6 meses, de manera rotativa, impulsemos estos comités a todo lo largo y ancho de nuestro país. Los comités de usuarios y cooperativas de consumo también serán las mesas de afiliación para la nueva central de trabajadores. De conformar estos comités en todo el territorio nacional, vamos a poder confrontar a esta burguesía inquistada en el gobierno, en un terreno nuestro de trabajadores, usuarios y cooperativistas, la clase como frente de lucha en trincheras solidarias y sociales, el poder obrero desde la base, en su trinchera, como hace 100 años, así lo logramos hace un siglo y así será ahora. Queremos decirles, compañeros del SME, ayer firmamos el acuerdo que le da seguridad a las jubilaciones de manera vitalicia, camaradas. Ayer entregamos la propuesta de reinserción laboral para todos los trabajadores que no aceptaron las migajas del gobierno. Y desde esta plaza de la Constitución le solicitamos de manera solidaria a todos los sindicatos, a todos los movimientos sociales y al pueblo de México que acompañe la lucha del SME, porque en los próximos días tendremos con la movilización que recuperar la hidroeléctrica de Necaxa, la termoeléctrica de Lechería, la de Lerma. Nuestra zona y materia de trabajo es del SME, no es de los charros de la CTM. Casi un siglo de lucha del sindicato decano de este país, decimos, el SME no se vende, el SME no se va, porque tiene trabajadores con mucha dignidad. ¡Que viva la nueva central de trabajadores! ¡Viva la resistencia! ¡Viva el SME! ¡Viva el SME! ¡Viva la clase trabajadora! Unidos venceremos hasta la victoria, compañeros. Porque al pueblo solo lo puede rescatar el pueblo, fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, SME 1914.